Hola, buenas tardes. Mi nombre es Almonteno Campo, estudiante de la Facultad de Cultura Física, del cuarto semestre. Este es mi trabajo sobre teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Bien, en este video vamos a abarcar tres temas o tres preguntas, las cuales son: ¿por qué es importante la metodología del entrenamiento deportivo? Menciona cada una de las leyes y expresa brevemente a qué se refieren. Y la tercera y última pregunta: ¿cuáles son los principios y para qué nos sirve durante el proceso de entrenamiento? Bien, entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Por qué es importante saber toda la metodología? ¿Estar bien preparado? Bueno, si queremos resultados, necesitamos saber cómo conseguirlos, ¿no? Entonces, una buena preparación, un buen conocimiento dentro de este tema, pues nos garantiza eso, que nuestro deportista pueda alcanzar el rendimiento, la excelencia deportiva o el objetivo que nosotros tengamos. Una buena preparación de esta metodología, bueno, nos da cómo poder prepararlo, cómo llevarlo y cómo se realiza sin tener repercusiones, sin poder reflexionarlo, sin poder, incluso psicológicamente, sin poder, pues, hacer que ya no le guste y esas cosas. Entonces es importante prepararnos para poder, pues, tener un resultado bueno, siempre y cuando respetando las otras dos preguntas que van de la mano, hablamos sobre los principios y las leyes. Vamos a empezar con las leyes. Bien, son dos leyes. La primera ley es la ley del síndrome general de adaptación y la otra es la ley del umbral. En la primera ley, la ley del síndrome general de la adaptación, bueno, se presenta en una adaptación aguda, crónica y una desadaptación. En estos procesos, en la adaptación aguda va de la mano con la fase de alarma, que es el primer estímulo. Bien, como entrenado, como deportista, bueno, mi cuerpo no es acostumbrado a realizar esta actividad, entonces como primer estímulo, mi cuerpo se empieza a adaptar. La adaptación es inmediata, es rápida, ya que no he hecho nada, entonces ese estímulo, ese impacto, mi organismo va a causar una adaptación, una alteración. Bien, lo va a sacar de la homeostasis a una estereostasis. Entonces, en este proceso también se lleva a cabo otra fase, bien, la fase de resistencia, en la cual podríamos decir que ya estamos en la adaptación crónica, que ya es un poquito más a largo plazo, ya pues mi cuerpo ya resiste una mayor carga de entrenamiento y ya su adaptación va siendo un poquito más lenta. Ya es un poco más difícil, pues, alterar esa homeostasis para esa nueva homeostasis, para conseguir una heterostasis y así, pues, tener un nuevo umbral, que es otro tema que ahorita vamos a hablar de la segunda ley. Bien, y por último, la ley de la fase de la fatiga, bueno, en la que el organismo, pues, va haciendo, le va impactando esa adaptación, por medio de la fatiga, pues es como se va adaptando. Bien, y por último, la desadaptación, que es cuando el organismo, pues, deja de recibir un estímulo y entonces tiene que volver a ejercitar, volver a trabajar para volver a estar, pues, en el punto en el que se encontraba anteriormente. Bien, la siguiente ley es la ley del umbral, en la cual, pues, la ley del umbral va de la mano con la intensidad. Y bueno, sabemos los distintos tipos de intensidades y con qué porcentaje de nuestra frecuencia cardíaca máxima se manejan. Bien, el umbral es nuestro límite, nuestra frecuencia cardíaca máxima. Hay leyes para eso. Bien, para conocer cuál es mi frecuencia cardíaca máxima, hay para hombres, para mujeres, para adultos mayores. Bien, de ahí se va a sacar ese umbral. Voy a conocer mi umbral con esa frecuencia. Y depende de esa frecuencia, a qué porcentaje, por ejemplo, una intensidad intensa, entre el 90 y el 100%, bueno, existen ya aparatos que nos pueden dar ese apoyo. Ese pulsómetro nos puede dar a qué frecuencia cardíaca estoy trabajando y así conocer qué intensidad y respetar mi umbral. Está trabajando el umbral y romperlo, pero sin excedernos porque podemos hacer lesiones. Recuerden que la fatiga, pues, es una señal, es una alarma de lesiones. Bien, estoy cansado, es bueno, pero no en exceso. Bien, así es como se adapta también. Todos se dan cuenta, todo está enlazado, todo. Entonces, bueno, esas son las dos leyes que tienen que respetar para el entrenamiento. Y bueno, posteriormente vamos a hablar de los principios, son 9 principios. Es el principio de individualidad, de adaptación, de sobrecarga,
de progresión, especificidad, variación, calentamiento y vuelta a la calma, entrenamiento a largo plazo y acción inversa. Bien, vamos a ver con el primero, la individualidad. Hacemos referencia a que cada organismo es diferente y necesita un estímulo adecuado para él, una carga adecuada para él. No todos reaccionamos de la misma manera. Hay varias variantes: la edad, el sexo, la experiencia deportiva. No es lo mismo que alguien de 15 con 5 años entrenando, por ejemplo, hombre. No le voy a poner la misma carga que a una mujer de 20 años que es su segunda semana de entrenamiento. No. Bien, es individual esto. El principio de la adaptación, bueno, pues como les había mencionado, es en donde el organismo va poco a poco adaptándose, va de la mano con el primer estímulo, después es una adaptación inmediata, pues a largo plazo, poco a poco, porque el estímulo cada vez tiene que ser un poco más fuerte para causar una adaptación. Bien, ahí es donde el de la sobrecarga es una carga distinta para causar para causar una heterostasis y conseguir una homeostasis. Puede ser rompiendo el umbral o no. Bien, después el principio de la progresión, en donde nos indica que, bueno, como les dije, poco a poco su incremento es progresivo y todo se va acomodando a él, respetando igual la individualidad, porque ya no voy a tener la misma edad, no voy a tener la misma experiencia deportiva que lo tenía hace 2 años. Entonces, conmigo va aumentando la carga. Como yo voy subiendo el nivel, mi carga va siendo un poquito más intensa, va de la mano eso, para que pueda para aumentar esta progresión. Bien, tiene que ir de la mano pues que sea intensa, la densidad, el volumen, todos esos factores que conocemos que forman una carga de entrenamiento son clave para que yo pueda pues ir progresando. Bien, después la ley de la especificidad, en la que nos indica que va de la mano con la individualidad, que tiene que ser específicamente para el objetivo que necesitamos. Bien, si por ejemplo yo soy un deportista como el de mi deportista imaginario, que es un boxeador ya profesional, bien, ¿cuál es dentro de su periodo de preparación? ¿En dónde estamos? ¿En la primera, segunda o tercera etapa? Supongamos que la tercera de competencia. Bien, en donde ¿qué necesitamos? Bueno, necesito afinar un poco de técnica, necesito afinar un poquito más velocidad. Bueno, mi entrenamiento va a respetar el principio de la especificidad, en donde voy a recalcar, voy a trabajar para ese objetivo. Bien, después está el principio de la variación. Es importante pues que el atleta no se aburra, que por ejemplo hay distintas formas de trabajar esto. Bueno, pues lo hagamos. Podemos ocupar diferentes materiales. Por ejemplo, en el boxeo, el boxeador de mi trabajo puede trabajar potencia en el costal o puede ocupar una gobernadora. Bien, también podemos hacer velocidad con manoplas o con los espaguetis, o también podemos ocupar la pera loca. Bien, todo esto va dando la variación al deportista, que puede pues hacerlo un poquito más interesante ya de lo que es el deporte, y más en los deportes de combate. Bien, otro es el calentamiento y la vuelta a la calma. Es algo muy importante para evitar lesiones. Es la vuelta a la calma. Bueno, sabemos que hay repercusiones si estás en una intensidad alta, media, bien, donde estás más del 50 o 60% de tu intensidad, de tu frecuencia cardíaca, y de repente choque, pum, paras, es peligroso. Entonces tenemos que volver a la calma poco a poco, como cuando vas corriendo y ya vas a llegar a la meta, no de golpe, pum, chocas. Poco a poco, cruzas la meta a máxima velocidad, pasas la meta, poco a poco vas bajando la velocidad. Bien, después en el entrenamiento a largo plazo tenemos que pensar en eso. El entrenamiento es poco a poco, no vamos a querer tener grandes resultados en poco tiempo, pero la adaptación sí se da inmediata, como al principio. Bien, es el primer estímulo que recibe el cuerpo, pero después va a ir siendo poco a poco, va a ir progresando poco a poco. Después la acción inversa, bueno, el principio de la acción inversa, en donde nos dice que pues vamos, así como entrenamos, vamos a desentrenar. Es un proceso también que se tiene que llevar, en donde pues el organismo
va volviendo a sus funciones normales. Sabemos que un deportista pues es un estado normal, ¿bien? No es normal que tu corazón sea tan grande, no es normal que tu capacidad aeróbica sea tan grande, no es normal que tu fuerza sea tan grande, no es normal, es algo normal, entonces se tiene que regresar, ¿bien? Estos son los principios del entrenamiento y bueno, mi nombre es Salomón Ocampo y este fue mi trabajo.